El salón de baile olía a champán y arrepentimiento. Me quedé de pie junto a la columna de mármol, con mi pálido cabello rubio recogido en un elegante moño que me había llevado una hora perfeccionar. Mi vestido esmeralda se ceñía a unas curvas con las que nunca me había sentido segura. La orquesta tocaba algo clásico y sofocante, el tipo de música que te hacía recordar todos los errores que habías cometido. A mi alrededor, las parejas giraban en perfecta sincronía, con risas brillantes y agudas como cristales rotos. Yo no encajaba allí. La gala de la unidad anual se celebraba para conmemorar la paz entre nuestra especie, los humanos y los licántropos, que coexistían tras siglos de derramamiento de sangre. Pero la paz, según había aprendido, no era más que otra palabra para fingir. Los humanos fingían no temer a los imponentes depredadores de ojos dorados que se movían entre la multitud con fluida elegancia. Los licántropos fingían no darse cuenta de cómo nos estremecíamos cuando se acercaban demasiado. Y yo fingía no estar buscándolo por la sala. Damien, mi exnovio, estaba al otro lado del salón de baile, con el brazo posesivamente alrededor de la cintura de Cassandra Vale. Ella era todo lo que yo no era. Alta, segura de sí misma, con el pelo oscuro que le caía por la espalda como una cascada de medianoche. Su vestido rojo probablemente costaba más que mi alquiler. Cuando ella se reía de algo, Damien le susurraba al oído. El sonido atravesó la sala. Diseñado para ser oído, diseñado para herir. Funcionó. Se me encogió el pecho y ese dolor familiar se extendió por mis costillas como la escarcha que se desliza por una ventana. 6 meses. Habían pasado 6 meses desde que Damien me miró con lástima en sus ojos color avellana y pronunció las palabras que aún resonaban en mis pesadillas. No eres suficiente, Evelyn. Necesito a alguien que pueda estar a mi lado, no detrás de mí. Le creí. Dios, ayúdame. Creí cada palabra. Una mano tocó mi codo y yo retrocedí instintivamente. Tranquila. Era James, uno de los pocos amigos sinceros que me quedaban. Sus ojos marrones se arrugaron con preocupación. ¿Estás haciendo eso otra vez? ¿Qué cosa? Esa cosa en la que te haces invisible. Señaló mi posición, medio escondida detrás de la columna. Te estás escondiendo, Ev. Esbocé una sonrisa forzada. No me estoy escondiendo. Estoy observando. Te estás torturando. Su voz se suavizó. No tienes por qué estar aquí. Podemos irnos. Tomar un café horrible en ese restaurante abierto las 24 horas que te gusta. La oferta era tentadora. Pero irme significaría que Damien volvería a ganar. Significaría que seguía siendo esa chica que no podía enfrentarse al mundo sin derrumbarse. Estoy bien. Mentí. James no me creyó. Lo vi en la forma en que apretó la mandíbula, pero asintió de todos modos. Estaré en el bar si me necesitas. Intenta no desaparecer entre el papel pintado, ¿vale? Mientras se alejaba, sentí el peso de la soledad volver a posarse sobre mis hombros como un abrigo familiar y no deseado. La música cambió a algo más lento, más íntimo, y vi a Damien acercar a Cassandra a él. Sus manos acariciaban su espalda baja, igual que solía tocarme a mí. Me ardía la garganta. Estaba a punto de retirarme aún más a mi rincón cuando la sala cambió. No era exactamente un sonido, era más bien un cambio en la presión del aire, como cuando la atmósfera se espesa antes de una tormenta. Las conversaciones se interrumpieron. La orquesta tropezó con una nota. Todos los Lycan de la sala se volvieron hacia la entrada con una sincronización depredadora perfecta. Y entonces lo vi, al rey Lycan. Había oído historias, por supuesto, como todo el mundo. Lucian Ashford era una leyenda envuelta en violencia y poder. El alfa que había unificado a las dispersas manadas Lycan bajo un solo gobierno, que había negociado el tratado de paz con una reputación de crueldad que hacía que incluso los de su propia especie desconfiaran de él. Se suponía que era salvaje, indomable, peligroso. Las historias no me habían preparado para la realidad. Se movía entre la multitud como agua oscura, alto y de hombros anchos, con un traje negro que parecía caro y que no le quedaba del todo bien, como si su cuerpo rechazara la restricción de la ropa humana. Tenía el pelo oscuro, casi negro, que le caía justo por debajo del cuello, como si se hubiera olvidado de cortárselo y no le importara. Pero fueron sus ojos los que me dejaron sin aliento. Ámbar, ardiendo con una intensidad que hizo que mi pulso se acelerara. No me miraba a mí. Estaba observando la sala con la expresión de un depredador que evalúa a su presa. Sus labios carnosos se apretaron en una línea dura.
La multitud se apartó automáticamente para dejarle pasar. Incluso los humanos que momentos antes habían estado bebiendo y riendo, se quedaron en silencio. Vi como Alexander Dupont, uno de los empresarios más ricos de la ciudad, retrocedía literalmente para dejar paso a Lucien. «Ese es él», susurró una mujer a mi izquierda. «He oído que el año pasado mató a un alfa rival con sus propias manos. He oído que puede transformarse en segundos», respondió su compañera. «Más rápido que cualquier Lycan vivo. Debería haber apartado la mirada. Debería haberme escondido aún más en mi escondite y haber esperado a que pasara. Pero algo mantuvo mi mirada fija en él. Tal vez fuera la forma en que se comportaba, como si estuviera completamente solo incluso en una sala llena de gente. Tal vez fuera la violencia apenas disimulada en cada uno de sus movimientos controlados. O tal vez fuera porque, por un momento, sus ojos me rozaron y se detuvieron. El tiempo se fragmentó. Su mirada ámbar se fijó en la mía al otro lado del salón de baile y olvidé cómo respirar. Había algo en esos ojos, algo antiguo y salvaje y totalmente concentrado. Me sentí clavada, examinada, desnudada por el peso de su atención. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Todos mis instintos me gritaban que apartara la mirada, que rompiera esa conexión imposible. Pero no podía moverme, no podía pensar, no podía hacer nada más que quedarme allí de pie mientras el hombre más peligroso de la sala me miraba como si pudiera ver todos los secretos que había guardado. El momento se alargó, se comprimió, se hizo añicos. Lucien se dio la vuelta y continuó su camino entre la multitud como si nada hubiera pasado. Pero mis manos temblaban, todo mi cuerpo temblaba. Evelyn. Me giré y vi a Damien detrás de mí. Cassandra seguía colgada de su brazo como un accesorio caro. Su expresión era cuidadosamente neutra, pero podía ver el juicio en sus ojos, la misma mirada que me había dirigido 1000 veces antes de marcharse definitivamente. «Damien». Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. «No esperaba verte aquí». No había calidez en su tono, ningún reconocimiento de los 2 años que habíamos pasado juntos. «Normalmente evitas este tipo de eventos, porque me dijiste que te avergonzaba en ellos», quería decir. «Porque dijiste que lo hacía todo incómodo con mi silencio y mi miedo». En lugar de eso, levanté la barbilla. Decidí venir. Cassandra sonrió mostrando todos los dientes. «Qué valiente eres». Me miró de arriba abajo, deteniéndose en mi vestido de una forma que me hizo sentir como si llevara harapos. «Ese color te queda muy bien, muy seguro». El insulto dio justo en el blanco. Damen le apretó la mano en la cintura. «Deberíamos volver a la fila de recepción. Los miembros del consejo nos están buscando». ¿A nosotros? Como si ya fueran una unidad, ya inseparables. Asentí con la cabeza, sin fiarme de mi voz. Se alejaron y sentí el familiar peso de la insuficiencia aplastándome el pecho. Esto había sido un error. Venir aquí había sido un error. Siempre cometía errores. Me giré hacia la salida, dispuesta a huir, dispuesta a pasar el resto de la noche llorando con James mientras él fingía no darse cuenta. Pero nunca llegué a la puerta porque Lucien Ashford se interpuso en mi camino, con sus ojos ámbar fijos en los míos, su expresión indescifrable y absolutamente aterradora. «Tú», dijo, con voz grave y áspera como grava envuelta en seda, «ven conmigo». No era una petición, y a pesar de que todos mis pensamientos racionales me gritaban que me negara, que huyera, que hiciera cualquier cosa menos seguir al rey Lycan hacia lo desconocido, acepté la mano que me ofrecía. Su palma era cálida, callosa. Cuando sus dedos se cerraron alrededor de los míos, sentí la fuerza apenas contenida de su agarre. La promesa de violencia, mantenida en perfecto control, me llevó a la pista de baile justo cuando la orquesta comenzaba una nueva canción, algo lento y evocador. La multitud nos observaba con una sorpresa apenas disimulada. Oí susurros que se elevaban como humo. «¿Quién es ella? El rey no baila». Lucien me atrajo hacia él, con una mano en mi cintura y la otra aún sosteniendo la mía. Su cuerpo irradiaba calor, y podía sentir la tensión en sus músculos, tensos y preparados. «¿Por qué haces esto?», le susurré, con una voz apenas audible por encima de la música. Sus labios esbozaron algo que no era exactamente una sonrisa, porque yo quería. Nos movimos juntos y a pesar de mi terror, a pesar de mi confusión, mi cuerpo siguió instintivamente el suyo. Me guió a través de los pasos con una gracia natural que contradecía todo lo que había oído sobre él.
Por encima de su hombro, pude ver a Damien mirándonos, con una expresión entre la sorpresa y algo que parecía ira. Lucien se dio cuenta de la dirección de mi mirada. Apretó su mano sobre mi cintura, acercándome infinitesimalmente más a él. «El hombre que nos mira», dijo en voz baja. «¿Te hizo daño?» No era una pregunta. No sabía cómo responder, así que no dije nada. Los ojos de Lucien se oscurecieron hasta convertirse en oro fundido. «Bien, bien, bien que nos esté mirando». Su voz se volvió más grave, íntima y peligrosa. «Deja que vea lo que ha perdido». El mundo se redujo al espacio entre nosotros. Lucien se movía con una precisión controlada que hacía que todos los demás bailarines de la sala parecieran torpes en comparación. Su mano en mi cintura quemaba a través de la fina tela de mi vestido. Cada dedo era un punto de calor abrasador contra mi piel. Intenté concentrarme en los pasos, en no tropezar con mis propios pies, en cualquier cosa excepto en la forma en que sus ojos ámbar estudiaban mi rostro como si estuviera memorizando cada detalle. «Me temes», observó. Su voz era un murmullo grave que vibraba en mi pecho. Tragué saliva con dificultad. ¿Debería hacerlo? La mayoría de la gente lo hace. No había orgullo en sus palabras. Solo una constatación de los hechos. «Pero tú no eres como la mayoría de la gente, ¿verdad?» «No soy nadie», dije automáticamente. Las palabras que me había repetido 1000 veces desde que Damien se marchó. «Soy completamente normal». Sus ojos brillaron con algo que podría haber sido ira. «El hombre que te hizo creer eso es un tonto». La orquesta sonó a nuestro alrededor y Lucien me giró hacia afuera antes de atraerme hacia él. El movimiento me dejó sin aliento, mareada, con las manos agarradas a sus hombros para mantener el equilibrio. A través de las capas de tela cara, podía sentir los músculos sólidos debajo, el poder bruto contenido con cuidado. «¿Por qué me elegiste?», pregunté, necesitando entenderlo. «De entre todos los que están aquí, porque te escondías». Lo dijo con sencillez, como si eso lo explicara todo, y yo he pasado gran parte de mi vida rodeada de gente que actúa, que finge que tú eres lo único real en toda la sala. Las palabras me llegaron al alma, a algún lugar recóndito que había olvidado que existía. Lo miré de verdad, y vi más allá de su aterradora reputación al hombre que había debajo. Había soledad en esos ojos ámbar, un cansancio que coincidía con el mío. La canción terminó demasiado pronto. El salón de baile estalló en un aplauso cortés, pero yo apenas lo oí. Lucien mantuvo su mano en mi cintura, sin apartar la mirada de la mía. A nuestro alrededor, la gente susurraba y nos miraba. Podía sentir el peso de su atención, sus especulaciones, sus juicios. «Gracias por el baile», logré decir, tratando de dar un paso atrás para retirarme a mi cómoda invisibilidad. Lucien no me soltó. «Quédate», dijo en voz baja. «Por favor». Esa sola palabra, por favor, salida de la boca de un rey que comandaba ejércitos, que podía tener todo lo que quisiera con una sola palabra, me desarmó por completo. Antes de que pudiera responder, una voz cortó el momento como una espada. «Su Majestad». Damien se acercó a nosotros, con Cassandra siguiéndole con una irritación mal disimulada. De cerca, pude ver la tensión en la mandíbula de Damien, la forma en que sus ojos color avellana parpadeaban entre Lucien y yo, con algo que parecía incómodamente posesivo. «No creo que hayamos sido presentados adecuadamente. Soy Damien Thorne, enlace con el Consejo Humano». Extendió la mano. Lucien la miró como si fuera algo enfermo. El silencio se prolongó, se volvió incómodo y luego insoportable. Finalmente, me soltó. Sentí la pérdida de su calor como un dolor físico y estreché la mano de Damien con un desdén apenas disimulado. «Sé quién eres», dijo Lucien con tono seco. Damien esbozó una sonrisa forzada. «Y ella es Cassandra Vale, mi...». «No me importa». Las palabras de Lucien fueron directas, desdeñosas. Su atención volvió a centrarse en mí. «Tu nombre». Me llevó un momento darme cuenta de que me estaba hablando a mí. «Evelyn», susurré. «Evelyn Hart». Lo repitió lentamente, como si saboreara cada sílaba. Evelyn, la forma en que pronunció mi nombre me hizo sentir un cosquilleo en la piel. Sonaba diferente en su boca. Importante. Esperaba con un significado que yo no entendía. La expresión de Damien se ensombreció. Evelyn y yo solíamos... Tampoco me importa eso. Lucien centró toda su atención en Damien y vi cómo mi exnovio daba un paso atrás. «Pero sí me importa que interrumpas mi conversación». Cassandra abrió mucho los ojos. Nadie le hablaba así a Damien. Era importante.
tenía contactos, era el tipo de hombre que se movía con facilidad y confianza en los círculos sociales. Pero junto a Lucien, parecía pequeño. Mis disculpas, Majestad. La voz de Damien sonaba tensa. Solo quería asegurarme de que Evelyn estuviera cómoda. No está acostumbrada a este tipo de atención. La insinuación era clara. No está preparada para lidiar con alguien como usted. Algo peligroso se reflejó en el rostro de Lucien. Usted presume saber con lo que ella puede lidiar. La conozco mejor que nadie. Las palabras de Damien tenían ahora un tono cortante. Esa condescendencia familiar que había soportado durante 2 años. Evelyn es delicada. Necesita a alguien que comprenda sus limitaciones. El calor inundó mi rostro. La humillación me abrumó en oleadas, ahogando todo lo demás. Por eso precisamente no había querido venir. Por eso había pasado 6 meses evitando los lugares donde pudiera verlo. Porque Damien podía reducirme a la nada con unas pocas palabras cuidadosamente elegidas. Sentí que me encogía, que me hacía más pequeña, invisible. Y entonces la mano de Lucien encontró la mía. Sus dedos se entrelazaron con los míos con una delicadeza que contradecía todo lo que había en él. Ese contacto me estabilizó, me sacó de la espiral de autodesprecio que amenazaba con consumirme. Tienes razón en una cosa, dijo Lucien con una voz engañosamente tranquila. No la conoces en absoluto. Se volvió hacia mí. Sus ojos ámbar se suavizaron de una manera que me dejó sin aliento. ¿Te gustaría salir de aquí, Evelyn? Ir a algún lugar donde podamos hablar de verdad. Todos mis pensamientos racionales me gritaban que me negara. No conocía a ese hombre. Era peligroso, poderoso, objeto de cientos de rumores violentos. Seguirlo a cualquier lugar sería imprudente, estúpido, potencialmente suicida. Pero estaba tan cansada de ser cautelosa, tan cansada de vivir con miedo. Sí, me oí decir. La sonrisa de Lucien era genuina esta vez, transformando todo su rostro. Bien. Empezó a guiarme hacia la salida y pude ver la expresión de Damien. La sorpresa se mezclaba con algo que parecía incómodamente celos. La boca perfectamente pintada de Cassandra se abrió con incredulidad. «Que miren», pensé con una satisfacción salvaje que nunca antes había sentido. «Que vean». Habíamos recorrido la mitad del salón de baile cuando estalló el caos. Las ventanas se hicieron añicos hacia adentro en una explosión de cristal y violencia. Los gritos rasgaron el aire mientras formas oscuras invadían la sala. Lobos enormes y gruñones, con los ojos brillando con una luz roja antinatural. No eran licántropos, eran otra cosa. Algo no estaba bien. El salón de baile se sumió en el caos. La gente corría en todas direcciones, chocando entre sí, pisoteando a cualquiera que cayera. La orquesta abandonó sus instrumentos. Las copas de champán se rompieron contra el suelo de mármol. Yo me quedé paralizada, con la mente luchando por procesar lo que estaba sucediendo. Una de las criaturas, que parecían lobos, pero se movían con una inteligencia puramente depredadora, fijó sus ojos brillantes en una mujer cercana. Ella gritó cuando la criatura se abalanzó sobre ella. Lucien se movió más rápido que el pensamiento. En un momento estaba a mi lado, y al siguiente se interpuso entre la criatura y la mujer, atrapando con la mano el cuello del lobo en pleno salto. Esa demostración de fuerza tan natural era aterradora, preciosa. Lanzó a la criatura hacia atrás con tanta fuerza que ésta se estrelló contra una mesa. Evelyn. Su voz rompió mi estado de shock. Detrás de mí, ahora. Obedecí sin pensar, apretándome contra su espalda, mientras más criaturas se colaban por las ventanas rotas a nuestro alrededor. Los licántropos se transformaban, sus cuerpos se contorsionaban, sus huesos se realineaban con sonidos que me revolvían el estómago. La transformación era violenta, visceral, nada que ver con los elegantes cambios que se muestran en las películas. En cuestión de segundos, el salón de baile se había convertido en un campo de batalla. James apareció a mi lado, con el rostro pálido, pero decidido. «Tenemos que sacarte de aquí». «No». La voz de Lucien era una orden absoluta. «Ella se queda conmigo, Su Majestad, con todo respeto». Uno de los lobos de ojos rojos rompió la línea defensiva de los Lychans y se dirigió directamente hacia nosotros. Lo vi venir. Vi la saliva que goteaba de sus mandíbulas. Vi la muerte acercándose en forma de músculos, pelaje y hambre. No podía moverme. No podía respirar. No podía hacer nada más que mirar. Lucien se transformó. La transformación fue instantánea. En un latido,
Pasó de ser humano a ser algo completamente diferente, más grande que cualquier lobo que hubiera visto jamás. Su pelaje era oscuro como la medianoche, y sus ojos brillaban con un color ámbar incluso en su forma transformada. Se enfrentó de frente a la criatura atacante y el impacto sacudió el suelo bajo mis pies. La lucha fue brutal y breve. Cuando terminó, el lobo de ojos rojos yacía inmóvil y Lucien se erguía sobre él, con su enorme cuerpo jadeando. Se volvió para mirarme y yo debería haber estado aterrorizada. Debería haber huido, pero lo único que sentí fue asombro. Volvió a transformarse. La transformación, de alguna manera, era aún más inquietante a la inversa. La sangre manchaba su ropa rasgada. No era suya, me di cuenta con un extraño alivio. Se acercó a mí y me encontré extendiendo la mano, con ella suspendida cerca de su rostro. «¿Estás herido?», dije estúpidamente, al notar un corte sobre su ceja. «Estoy bien». Pero no se apartó de mi tacto. Más criaturas estaban entrando, abrumando incluso a los defensores Lycan. Vi a gente con la que había estado riendo hacía unos momentos luchando por sus vidas. Vi a Cassandra acurrucada detrás de una mesa volcada, con su vestido rojo rasgado y salpicado de sangre. Vi a Damien empuñando una silla como un arma, con el rostro retorcido por el miedo. «¡Tenemos que evacuar!», gritó alguien. Una Lycan con plata en el pelo, obviamente de alto rango. «Pon a los humanos a salvo». Lucien apretó la mandíbula. «De acuerdo. Elena, organiza la retirada. Lleva a todos a la salida sur». La mujer, Elena, asintió y comenzó a dar órdenes. Los Lycans formaron círculos protectores alrededor de grupos de humanos, guiándolos hacia las rutas de escape. Las criaturas los seguían, implacables, con sus ojos rojos sin pestañear. «¿Qué son?», susurré. «Ferals», respondió Lucien con voz sombría. «Lycan que se han perdido en la bestia. Ya no deberían existir. Creíamos que los habíamos eliminado a todos hace décadas». Pero luego me atrajo hacia él, rodeándome la cintura con el brazo, protector y posesivo. «Ahora mismo corremos». Nos unimos a la corriente de gente que huía hacia las salidas. Pero las criaturas estaban por todas partes, cortando las rutas de escape, separando a los grupos, creando el caos. Vi a un joven Lycan, poco más que un adolescente, caer bajo 3 de ellos. Vi a Elena arrastrarlo para liberarlo. Su propia ropa se desgarró cuando se transformó parcialmente para luchar contra ellos. La salida sur estaba bloqueada. «¡Las cocinas!», gritó James, apareciendo de nuevo a nuestro lado. Le sangraba una herida en la sien, pero tenía la mirada clara. «Hay una entrada de servicio». Uno de los feroces se abalanzó sobre él y lo derribó. Grité su nombre cuando la criatura se lanzó a por su garganta. No pensé, no planifiqué, no consideré que era humana, frágil, completamente incapaz de ejercer violencia. Simplemente actué. Mis manos se cerraron alrededor de un candelabro caído, de plata pesada, y lo blandí con todas mis fuerzas. El impacto sacudió mis brazos y envió ondas de choque a través de mis hombros. La criatura gritó y se volvió hacia mí, con los ojos rojos ardiendo de hambre y rabia. El terror inundó mi sistema. Eso era todo. Así era como iba a morir. Pero entonces Lucien estaba allí, con su mano cerrada alrededor del cráneo de la criatura, acabando con la amenaza con brutal eficacia. Me ayudó a levantarme, con los ojos desorbitados. «No vuelvas a...», se detuvo, pareciendo buscar las palabras. «No vuelvas a ponerte en peligro así nunca más». «Es mi amigo», dije, ayudando a James a levantarse. Lucien me miró fijamente durante un largo momento, con un cambio en su expresión. Luego asintió una vez. «Las cocinas. Vamos». La cocina era el caos encarnado. Irrumpimos por las puertas batientes. Lucien, James, yo y un puñado de personas más que habían logrado seguirnos, en un mundo de acero inoxidable y luz fluorescente. El contraste con el elegante salón de baile era discordante, desorientador. Mis tacones resonaban contra las baldosas resbaladizas por el vino derramado y los restos de comida esparcidos, vestigios de una fiesta que parecía haber tenido lugar en otra vida. A nuestras espaldas, los sonidos de la pelea se intensificaron. Gruñidos, gritos y los terribles sonidos húmedos de la violencia resonaban en las paredes. «El muelle de carga está por aquí», jadeó James agarrándose las costillas. La sangre se filtraba entre sus dedos y mi corazón se encogió por la culpa.
Se había herido protegiéndome, tratando de ponerme a salvo mientras yo me quedaba paralizada como una idiota. La mano de Lucien seguía agarrada a mi muñeca, con un agarre firme pero cuidadoso, como si fuera consciente en todo momento de lo fácil que sería romperme. Sus ojos ámbar escudriñaban la cocina con mirada depredadora, catalogando salidas y amenazas con la eficiencia de alguien que había sobrevivido a innumerables batallas. Elena irrumpió por las puertas detrás de nosotros, con su cabello plateado revuelto alrededor de la cara. Le seguían otros 3 licántropos, 2 hombres que no reconocí y una mujer de mirada amable y manos manchadas de sangre. Las salidas principales están comprometidas. Elena informó con voz seca y profesional, a pesar del caos. Tenemos unos 15 humanos atrapados en la galería oeste. Otros 20 en el guardarropa. Los ferales están... Se detuvo, dilatando las fosas nasales mientras olfateaba el aire. Están cazando sistemáticamente. Esto no fue al azar. Lucien apretó la mandíbula. Un ataque coordinado. Los ojos de Elena se endurecieron. Alguien los envió aquí específicamente. Alguien que sabía de la gala. La implicación flotaba pesadamente en el aire. Alguien había convertido en armas a los ferales, criaturas que se suponía extintas, y los había soltado en una celebración de paz diseñada para unir a humanos y licántropos. Esto no fue solo violencia, fue un mensaje. Tenemos que sacar primero a los civiles, dijo la mujer de ojos bondadosos. Su voz tenía un acento que no pude identificar. Algo de Europa del Este. Luego podemos ocuparnos de las puertas de la cocina que han explotado hacia adentro. 4 ferales se abalanzaron sobre nosotros, con los ojos rojos ardiendo de un hambre irracional. Pero, a diferencia de los demás, estos se movían con una inteligencia inquietante, dispersándose para cortar nuestras vías de escape, trabajando en conjunto como una unidad entrenada. Vete, Lucien me empujó hacia James. Llévala al muelle de carga ahora mismo, Majestad. Es una orden, Elena. Su voz tenía el peso de la autoridad absoluta. Protege a los humanos. Yo me encargo de esto. Se transformó antes de que nadie pudiera discutir, su cuerpo fluyendo hacia esa enorme forma de lobo que me dejó sin aliento. Los otros licántropos le siguieron, sus transformaciones menos fluidas que la suya, pero no menos impresionantes. En cuestión de segundos, la cocina se había convertido en un campo de batalla. James me tiró del brazo. Evelyn, tenemos que irnos. Pero yo no podía moverme. No podía apartar los ojos de Lucien mientras se enfrentaba al primero de los feroces, cerrando sus mandíbulas alrededor de su garganta con precisión letal. Su eficacia era aterradora, hermosa, errónea. Evelyn. La voz de James rompió mi trance. Dejé que me arrastrara hacia las puertas del muelle de carga. Pero algo no iba bien. El aire había cambiado, se había vuelto más denso, cargado de una energía que me hacía sentir un cosquilleo en la piel a modo de advertencia. Ya había sentido eso antes. Ese momento justo antes de que caiga un rayo, cuando todos los pelos del cuerpo se te erizan. Espera, susurré. Una figura salió de detrás del congelador industrial. Era alto, delgado, con el pelo rubio pálido, casi blanco bajo la intensa luz. Sus ojos eran del mismo rojo antinatural que los de los ferales, pero los lucía en un rostro humano, y eso de alguna manera lo hacía peor. Nos sonrió mostrando unos dientes demasiado afilados para ser naturales. «¿Os marcháis tan pronto?», dijo con voz culta y refinada. «Pero si acabamos de empezar». James se colocó delante de mí instintivamente. «¿Quién demonios eres? Los nombres son tan limitantes». El desconocido ladeó la cabeza, estudiándonos como si fuéramos especímenes bajo un cristal. «Pero puedes llamarme Silus si te hace sentir mejor». Odio ser grosero. A nuestras espaldas, los sonidos de la lucha continuaban. Lucien y los demás estaban ocupados con los ferales, ajenos a esta nueva amenaza. Silas dio un paso adelante y James se tensó. «No te acerques». «¿O qué?». La sonrisa de Silas se amplió. «Me vas a amenazar con palabras duras». «Qué adorable». Sus ojos rojos se fijaron en mí y me sentí clavada por esa mirada. Examinada. «Tú eres la que le ha llamado la atención. Puedo ver por qué. Hay algo diferente en ti». «Ella está bajo la protección del rey», dijo James con voz firme a pesar del miedo que podía oler en él. Agudo y ácido, mezclado con el olor a sangre y humo. «Oh, lo sé.
Silas se movía con la misma gracia fluida que había visto en los Lycans, pero había algo extraño en ello, algo que hacía que mi instinto gritara peligro. Precisamente por eso es valiosa. Dime, pequeña humana, ¿qué se siente al llamar la atención de un rey? ¿Te hace sentir especial, importante? La burla en su voz despertó algo ardiente y desafiante en mi pecho. Me hace sentir como si estuviera hablando con alguien que está a punto de cometer un error muy estúpido. Silas se rió genuinamente encantado. Oh, tiene dientes. ¡Qué inesperado! Nos rodeó lentamente y me di cuenta con creciente horror de que se estaba colocando entre nosotros y la salida. Desgraciadamente, voy a tener que acortar esta deliciosa conversación. Órdenes, ¿entiendes? No es nada personal. Se movió. En un momento estaba a varios metros de distancia. Al siguiente estaba justo delante de James, con la mano cerrada alrededor del cuello de mi amigo. James hizo un sonido ahogado y sus pies se levantaron del suelo. No pensé, solo actué. Agarré lo más cercano, una pesada sartén de hierro fundido, y la lancé contra la cabeza de Silas con toda la fuerza desesperada que poseía. El impacto resonó en la cocina como una campana. Silas soltó a James, que se desplomó en el suelo, jadeando, pero el golpe que debería haber destrozado el cráneo de un humano apenas le afectó. Se volvió hacia mí lentamente, con sangre goteando de un corte en la sien, y su expresión pasó de la diversión al interés genuino. Vaya, dijo en voz baja, eso ha sido inesperado. Retrocedí, con las manos temblorosas, sosteniendo la sartén frente a mí como un escudo ridículo. ¿Te alejarás de nosotros o qué? ¿Me volverás a golpear? Dio un paso adelante. Admiro tu valentía, pequeña humana. De verdad, pero la valentía no te salvará de... Un rugido sacudió las paredes. Lucian, todavía en forma de lobo, se abalanzó sobre el grupo de ferales con una fuerza devastadora. Sus ojos ámbar se fijaron en Silas, e incluso yo pude leer la intención asesina en esa mirada. La sonrisa de Silas se desvaneció. Ah, esa es mi señal. Me miró por última vez, con una expresión calculadora. Esto no ha terminado, Evelyn Hart. Ni mucho menos. Se dirigió hacia las sombras cerca del congelador. Y me di cuenta con sorpresa de que había una puerta allí que no había visto antes. Una entrada de servicio, probablemente destinada a las entregas. Lucian cambió de forma en pleno salto. Su transformación fue tan rápida que se vio borrosa. Aterrizó en forma humana y echó a correr tras Silas. Pero el desconocido ya se había ido, desapareciendo en la oscuridad más allá de la puerta. Elena y los demás habían acabado con los ferales, cuyos cuerpos yacían esparcidos por el suelo de la cocina en charcos de sangre oscura. La amable mujer estaba ayudando a James a sentarse, comprobando sus heridas con manos delicadas. Lucian se volvió hacia mí y la expresión de su rostro me dejó sin aliento. Furia pura mezclada con algo que parecía miedo. Miedo por mí, me di cuenta con sorpresa. ¿Estás herida? Sus manos me sujetaron la cara, levantándola para poder examinarme. Su tacto era suave a pesar de la sangre que cubría sus dedos, a pesar de la violencia que aún vibraba en su cuerpo. Estoy bien, logré decir. James estará bien, interrumpió la amable mujer. Su acento era definitivamente rumano, decidí. Golpes en la garganta, nada roto. Tiene suerte. El pulgar de Lucian recorrió mi pómulo y me di cuenta de que estaba llorando. ¿Cuándo había empezado a llorar? Podrías haber muerto, pero no lo hiciste. No sé de dónde salieron esas palabras, pero me parecieron ciertas. No lo hicimos. Algo cambió en sus ojos. Me atrajo hacia su pecho, con una mano acunando mi nuca, y sentí el rápido latido de su corazón contra mi mejilla. Tenía miedo. Me di cuenta de que realmente temía por mí. Su Majestad. La voz de Elena era suave pero urgente. Tenemos que irnos. Puede que haya más. Lucian asintió con la cabeza contra mi cabello, pero no me soltó inmediatamente. Cuando finalmente lo hizo, sus manos se quedaron en mis hombros, como si no pudiera decidirse a soltarme por completo. ¿Puedes caminar?, le preguntó a James, a quien uno de los otros licántropos estaba ayudando a ponerse de pie. Sí. La voz de James era áspera, dañada. Sí, estoy bien. Llegamos al muelle de carga sin encontrarnos con más feroces. El aire fresco de la noche me golpeó la cara como una bendición, después de la violencia sofocante del salón de baile. Varios camiones de reparto estaban estacionados en el callejón, con los motores en marcha.
Alguien había tenido la inteligencia de preparar una evacuación. Ya había más supervivientes allí, apiñados en grupos, con sus trajes de gala rotos y manchados de sangre. Reconocí caras del salón de baile, gente que horas antes había estado riendo y bailando. Ahora, reducidos al shock y al trauma, Cassandra estaba sentada contra una pared, con su vestido rojo arruinado y su perfecto maquillaje corrido por las lágrimas. Damon estaba cerca, hablando con urgencia con alguien por teléfono. Cuando nos vio salir, sus ojos se dirigieron directamente a mí, a la mano de Lucien en mi cintura, a la forma protectora en que me abrazaba. Damon terminó su llamada y se acercó, con una expresión cuidadosamente neutral. Evelyn, gracias a Dios que estás a salvo. Había algo en su voz que nunca había oído antes. Preocupación, arrepentimiento, o simplemente la apariencia de ambos para el público que nos observaba. No, gracias a ti, dijo Lucien con frialdad. ¿Dónde estabas cuando comenzó el ataque? Damian apretó la mandíbula, poniendo a los civiles a salvo, como todos los demás. Qué extraño. No te vi luchando. No te vi protegiendo a nadie. La voz de Lucien era suave, peligrosa, pero sí te vi corriendo. La acusación quedó flotando en el aire. A nuestro alrededor, la gente escuchaba, observaba. La reputación de Damon, su imagen cuidadosamente construida de liderazgo y fuerza, se derrumbó bajo el peso de las palabras de Lucien. Soy humano, dijo Damian entre dientes. No tengo fuerza sobrenatural ni poderes curativos. ¿Qué querías que hiciera? ¿Lanzarme contra los monstruos con mis propias manos? Ella lo hizo. Lucien me señaló. Tu delicada y limitada exnovia se lanzó contra un feral para salvar a su amiga, así que vuelve a hablarme de la debilidad humana. Sentí como el calor inundaba mi rostro cuando todas las miradas se volvieron hacia mí. Era exactamente el tipo de atención que había pasado toda mi vida evitando. El escrutinio, el juicio, el peso de unas expectativas que nunca podría cumplir. Pero al ver la expresión de Damian, una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido vergüenza, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Quizás no era tan débil como él me había convencido de que era. Quizás nunca lo había sido. Tenemos que poner a todos a salvo. Elena interrumpió. Siempre práctica. Majestad, deberíamos dirigirnos al complejo. Está fortificado, es defendible. No. La voz de Lucien era tajante. Los llevaremos a Ravenrest. Elena abrió mucho los ojos. Majestad, eso es privado. Sé lo que es. Me miró, con sus intensos ojos ámbar, y es el lugar más seguro de la ciudad. Nadie entra sin mi permiso. Nadie. Pero los protocolos se pueden ajustar. Su tono no dejaba lugar a discusión. Estas personas están ahora bajo mi protección. Todas ellas. Su mirada recorrió a los supervivientes reunidos, humanos y similares, haciendo su declaración a todos los presentes. Luego sus ojos volvieron a mí y vi algo en ellos que hizo que mi corazón se detuviera. Especialmente ella. Ravencrest no era lo que esperaba. La caravana de vehículos serpenteaba por las calles de la ciudad en las horas muertas antes del amanecer. Las luces de emergencia parpadeaban mientras la policía despejaba nuestro camino. Me senté en la parte trasera de un sub negro junto a Lucien. Mi vestido estaba rasgado y manchado de sangre. Mi cuerpo vibraba con adrenalina que no tenía dónde ir. James estaba en el vehículo detrás de nosotros con la amable mujer rumana cuyo nombre, según supe, era Nadia. Era una sanadora, una de las personas más cercanas a Lucien. La ciudad pasaba borrosa, entre neones y sombras. Normalmente, las calles estarían llenas de vida nocturna, pero esa noche estaban vacías, acordonadas. La noticia del ataque ya se había difundido. Lo veía en las transmisiones de emergencia que parpadeaban en las pantallas y en los escaparates oscuros, en la forma en que la gente se asomaba por las ventanas al pasar. Lucien no había hablado desde que salimos de la gala. Tenía la mandíbula apretada y la mirada fija en algo más allá de la ventana, pero su mano descansaba sobre el asiento entre nosotros, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su piel. ¿Qué es Ravencrest?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Se volvió para mirarme, y parte de la tensión de su rostro se suavizó. ¿Tu hogar? ¿Estás en casa? Sí, dijo vacilante, y luego añadió. Es una mansión en el extremo norte de la ciudad, construida en el siglo XIX por el primer Lycan Pack que se estableció aquí. Ha pertenecido a mi familia durante generaciones. Intenté imaginarla.
Probablemente alguna monstruosidad gótica y oscura llena de armas, pieles de animales y recuerdos de violencia. El tipo de lugar que encajaba con su reputación. «Estás imaginando algo horrible», dijo Lucian, y me di cuenta de que había estado observando mi expresión. No, no pasa nada. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. La mayoría de la gente lo hace. Oyen Lion King y se imaginan mazmorras y cámaras de tortura. Y no hay ninguna. Las guardo en el sótano. Lo dijo con total seriedad, pero luego sonrió cuando vio mi sorpresa. Era una broma, Evelyn. A pesar de todo, del terror, la violencia, la sangre que aún se secaba en mi piel, me reí. Fue una risa temblorosa y ligeramente histérica, pero genuina. La expresión de Lucian se transformó. El rey peligroso desapareció, sustituido por alguien más joven, casi vulnerable. Ahí está. ¿Qué? Tu sonrisa real, no la que usas para que la gente se sienta cómoda, la verdadera. Sentí calor en el cuello. Nadie se había dado cuenta nunca de que tenía diferentes sonrisas, de que había aprendido a fingir emociones para parecer menos amenazante, menos presente. El todoterreno se desvió de la carretera principal hacia un camino privado bordeado de robles centenarios. Sus ramas formaban un dosel sobre nuestras cabezas, ocultando las estrellas. Condujimos durante lo que parecieron kilómetros antes de que los árboles se abrieran para revelar la mansión. Estaba completamente equivocada. Ravencrest era precioso. La mansión se extendía sobre unos cuidados terrenos, con 3 pisos de piedra gris y altas ventanas que brillaban con una cálida luz. La hiedra trepaba por las paredes formando elegantes dibujos y los jardines se extendían a ambos lados, aunque en la oscuridad solo podía ver sus siluetas. No había nada gótico ni amenazador en ella. Parecía un hogar. «Oh», suspiré, decepcionada. «Es preciosa», dijo Lucian. Algo en su postura se relajó. «Me alegro de que pienses así». Los vehículos se detuvieron en la entrada principal, donde esperaban más licántropos. Me di cuenta de que eran miembros del personal, listos para ayudar a los supervivientes. Se movían con gracia y eficiencia, ayudando a la gente a salir de los vehículos y dirigiéndolos al interior con voces amables. Elena apareció en nuestra puerta, con su cabello plateado recogido en una severa trenza. «Las habitaciones están preparadas, Majestad. Nadia está montando la enfermería en el ala este. Tenemos un total de 42 supervivientes, 28 humanos y 14 licántropos». «Bien». Lucian salió del vehículo y se volvió para ofrecerme la mano. «¿Se sabe algo de las víctimas?» El rostro de Eleyanena se ensombreció. 5 muertos confirmados, 3 humanos y 2 licántropos. 17 heridos, pero ninguno en estado crítico ahora que Nadia está con ellos. 5 personas muertas. 3 humanos que habían ido a una fiesta sin esperar nada más peligroso que un mal champán y una conversación incómoda. Se me hizo un nudo en la garganta. «Evelyn». La voz de Lucia me devolvió a la realidad. Su mano seguía extendida, esperando. La tomé y dejé que me ayudara a salir del vehículo. Me temblaban las piernas, ya fuera por el cansancio, el miedo o la bajada de adrenalina. No estaba segura. Lucian me sujetó con firmeza. «James», pregunté, escudriñando los otros vehículos que ya estaban dentro. «Elena me lo ha asegurado. Nadia está con él». Entramos por unas enormes puertas de roble a un vestíbulo que me dejó sin aliento. Los cálidos suelos de madera brillaban bajo las lámparas de araña de cristal. Una amplia escalera se curvaba hacia el segundo piso y las paredes estaban cubiertas de cuadros, paisajes, retratos y obras abstractas que sugerían que allí vivía alguien con buen gusto. Los supervivientes llenaban el espacio, con sus trajes de gala en consonancia con la refinada elegancia. Vi a Damian y Cassandra cerca de la chimenea, ambos envueltos en mantas que alguien les había proporcionado. Cassandra seguía llorando en silencio y por primera vez desde que la conocí, parecía humana, vulnerable. Damian me miró. Su expresión era complicada, quizás vergüenza, mezclada con algo que parecía arrepentimiento. Aparté la mirada. «Elena organiza los aposentos», dijo Lucian. «Asegúrate de que todos tengan ropa limpia, comida, lo que necesiten. Pon guardias en todas las entradas. Nadie entra ni sale sin mi permiso explícito. Ya está hecho». La eficiencia de Elena era impresionante. También hemos codificado las comunicaciones. Pasará tiempo antes de que alguien pueda contactar con el mundo exterior de forma fiable.
Solo como precaución hasta que entendamos lo que ha pasado esta noche. Lucian asintió, satisfecho. Luego se volvió hacia mí. Necesitas descansar. Primero tengo que ver a James, dije. Asegurarme de que está bien. Algo brilló en su rostro. Aceptación mezclada con lo que podría haber sido admiración. Yo te llevaré. Me guió a través de pasillos llenos de obras de arte, pasando por habitaciones llenas de libros y muebles cómodos. Ravenrest parecía habitada a pesar de su tamaño, personal de una manera que no esperaba. Había fotografías en las mesitas auxiliares. Lucian con varias personas, algunas en forma humana, otras en plena transformación, todas sonrientes, prueba de una vida, de relaciones, de conexión. La enfermería era un salón de baile reconvertido en el ala este. Nadia había instalado varios CS y se movía entre los pacientes con deficiencias prácticas. James estaba sentado en uno cerca de la ventana, sin camisa para que Nadia pudiera examinar los moretones alrededor de las costillas y la garganta. Evelyn intentó levantarse cuando me vio. «Siéntate, idiota». Corrí hacia él, invadida por el alivio. «¿Estás bien?» «Estoy bien». Su voz era áspera pero firme. «Nadia dice que no hay nada roto, solo magulladuras». «Solo magulladuras», repetí, con los ojos ardientes. «Podrías haber muerto, pero no fue así». Me cogió la mano y me la apretó. «Gracias a ti y a tu impresionante swing con esa sartén». A pesar de todo, volví a reír. Ese sonido tembloroso e histérico. James sonrió. Luego hizo una mueca de dolor al tirar de sus heridas. «Tu amigo se recuperará rápidamente», dijo Nadia, con su cálido acento. «Los Lichens se curan rápido cuando trabajan con humanos. Algo en la saliva acelera la recuperación. Los moretones desaparecerán en días en lugar de semanas». «Gracias», dije, por ayudarlo. La sonrisa de Nadia fue amable. «Es lo que hago». Se volvió hacia Lucian. «Todos están estables. Los Lichens heridos ya se están curando. Los humanos necesitarán supervisión, pero no espero complicaciones. Buen trabajo». La mano de Lucian encontró la parte baja de mi espalda. «Evelyn necesita descansar. ¿Puedes?» «Estoy bien», lo interrumpí. «Estás agotada». Su voz era suave pero firme. «Has pasado por un trauma. Necesitas dormir, como todos los demás». Los demás no se enfrentaron a un feral con un candelabro, ni golpearon a un licán renegado con una sartén. Cuando lo planteó así, sí que parecía una locura. «Vete», insistió James. «Estoy bien». «¿De verdad?» «Nadia me cuida». Miré a mi amiga, mi mejor amiga, la persona que había estado a mi lado durante el peor periodo de mi vida, y sentí que mi resistencia se desmoronaba. «Prométeme que me buscarás si necesitas algo. Prométemelo». Lucian me sacó de la enfermería y subimos por la amplia escalera hasta el segundo piso. El pasillo era más tranquilo, más privado. Se detuvo frente a una puerta cerca del final, con la mano en el picaporte. «Esta es una de las habitaciones de invitados», dijo. «Hay ropa en el armario, artículos de aseo en el baño, todo lo que necesitas». Miré la puerta y luego a él. «¿Dónde está tu habitación?» Sus ojos brillaron con un destello ámbar. «¿Por qué?» «Porque yo...» Me detuve sin saber cómo expresar lo que sentía. «No quiero estar sola ahora mismo». La confesión quedó suspendida entre nosotros. Esperaba que se negara a mantener la distancia adecuada para recordarme que yo era humana, y él era el rey de los Lycan, y que había protocolos que cumplir. En cambio dijo, «Mi habitación está 2 puertas más abajo. Si necesitas algo, ven a buscarme». Luego abrió la puerta y me guió al interior. La habitación de invitados era preciosa, toda en tonos azules y cremas suaves, con una enorme cama de Forrester y ventanas con vistas a los jardines, pero apenas la vi. Toda mi atención estaba puesta en Lucian. Por el camino, me miró como si fuera algo precioso y frágil. «Gracias», le dije en voz baja, «por esta noche, por mantenernos a salvo». «No tienes que darme las gracias». Se acercó y levantó la mano para apartarme un mechón de pelo rubio pálido de la cara. Sus dedos se detuvieron en mi sien. Eran suaves, a pesar de la violencia que habían cometido horas antes. «Esta noche has estado extraordinaria». Estaba aterrorizada. Ser valiente no significa no tener miedo. Su pulgar recorrió mi pómulo. Significa tener miedo y actuar de todos modos. Salvaste a tu amiga. Te mantuviste firme frente a Silas. Tú... Se detuvo. Parecía tener dificultades para encontrar las palabras. Me recordaste lo que es el valor. La intensidad de su mirada me dejó sin aliento.
Estábamos demasiado cerca. El aire entre nosotros se cargó de algo que no sabía cómo nombrar. Podía sentir el calor de su cuerpo, oler su aroma, a cedro, a humo y a algo salvaje. Lucian, susurré. Sus ojos se posaron en mis labios. Durante un momento interminable, pensé que iba a besarme. Deseaba que me besara con una intensidad que me sorprendió. En cambio, dio un paso atrás, apretando las manos a los lados. Descansa, dijo con voz áspera. Hablaremos más por la mañana. Se marchó antes de que pudiera responder, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Me quedé allí de pie durante un largo rato, con el corazón acelerado y el cuerpo vibrando por la tensión insatisfecha. Entonces bajé la mirada hacia mí misma, hacia mi vestido rasgado y manchado de sangre, hacia los arañazos en mis brazos, hacia las pruebas de violencia escritas en mi piel. El cuarto de baño era lujoso, todo de mármol y accesorios dorados. Me duché hasta que el agua salió limpia, lavando la sangre, el miedo y el persistente olor a humo. El armario contenía una gran variedad de ropa, toda nueva y con las etiquetas aún puestas. Elegí un suave camisón de algodón que me llegaba hasta las rodillas. Debería haber estado agotada. Debería haberme desplomado en la cama y haberme quedado dormida inmediatamente. En cambio, me encontré abriendo la puerta y caminando por el pasillo. La habitación de Lucian estaba donde él había dicho, la segunda, más grande que la habitación de invitados, con puertas dobles de madera oscura. Levanté la mano para llamar a la puerta, pero dudé. ¿Qué estaba haciendo? Era una locura, una imprudencia, exactamente el tipo de comportamiento impulsivo que nunca había formado parte de mi vida cuidadosa y controlada. Pero esa noche había demostrado que la prudencia y el control podían acabar en violencia y muerte. Quizá era hora de dejar de esconderme. Llamé a la puerta. Se abrió casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando. Lucian estaba allí de pie, sin camisa, con el torso cubierto de músculos y cicatrices, evidencia de una vida marcada por la violencia. Sus ojos ámbar se agrandaron cuando me vio. Evelyn, no podía dormir. Le dije, ¿puedo quedarme contigo? Solo para dormir, añadí rápidamente. No quiero estar sola. Durante un momento, se limitó a mirarme. Luego dio un paso atrás y abrió la puerta más. Entra. Su habitación no era como esperaba. Donde había imaginado oscuridad y austeridad, había calidez. Una enorme cama dominaba el espacio, cubierta con sábanas de un azul intenso que parecían increíblemente suaves. Las estanterías cubrían una pared, repletas de volúmenes que iban desde clásicos encuadernados en cuero hasta modernos libros de bolsillo. Una chimenea crepitaba silenciosamente en un rincón, proyectando sombras danzantes sobre el suelo de madera. A través de las ventanas, podía ver los jardines bañados por la luz de la luna, tranquilos e intactos por la violencia de la noche. Era una habitación diseñada para la comodidad, para vivir, no solo para sobrevivir. Lucian se quedó junto a la puerta, observándome mientras lo contemplaba todo. La luz del fuego jugaba con su pecho desnudo, resaltando las cicatrices que había notado antes, algunas viejas y descoloridas, otras más recientes. Cada una contaba una historia de supervivencia, de batallas liberadas y ganadas. «Puedes quedarte con la cama», dijo en voz baja. «Yo dormiré en la silla». Me volví hacia él. «¿No es eso lo que quería decir cuando dije que quería quedarme contigo?» Sus ojos brillaron con un color ámbar, intensos y luminosos en la penumbra. «Evelyn, no quiero estar solo», repetí, acercándome a él. «Y creo que tú tampoco». Se quedó muy quieto, como un depredador que decide si huir o luchar. «No sabes lo que estás pidiendo». «No pido nada más que compañía». Me detuve a unos metros de él, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba su piel, pero sin tocarlo. Ambos hemos pasado una noche terrible. ¿No pueden dos personas que han sobrevivido a algo horrible simplemente coexistir sin que eso signifique nada más que eso? Pero incluso mientras lo decía, sabía que era mentira. Esto significaba algo. Había significado algo desde el momento en que nuestras miradas se cruzaron en el salón de baile. Lucian estudió mi rostro durante un largo momento. Luego asintió lentamente. «De acuerdo». Se acercó a la cama y retiró las sábanas. Me metí en un lado, hiperconsciente de cada movimiento, de cada respiración. Las sábanas eran tan suaves como parecían, frescas contra mi piel. Lucian se acomodó en el otro lado,
manteniendo una cuidadosa distancia entre nosotros. Durante varios minutos, permanecimos allí en silencio. El fuego crepitaba. Afuera, los pájaros nocturnos se llamaban unos a otros. Mi corazón latía con tanta fuerza contra mis costillas que estaba segura de que él podía oírlo. «¿Puedo preguntarte algo?», dije finalmente. «Siempre. ¿Por qué me elegiste esta noche en la gala? Podrías haber bailado con cualquiera. Diplomáticos, nobles, gente que realmente importaba. ¿Por qué yo?». Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Pensé que tal vez no respondería, porque tenías el aspecto que yo tengo la mayor parte del tiempo. Giré la cabeza para mirarlo. Estaba mirando al techo, con su perfil nítido y hermoso a la luz del fuego. «¿Qué quieres decir?». «Solo», dijo simplemente. «Rodeado de gente, pero completamente solo. Como si estuvieras interpretando un papel, pero tu verdadero yo estuviera en otro lugar, en un lugar seguro donde nadie pudiera hacerte daño». La precisión de su observación me dejó sin aliento. «He pasado toda mi vida aprendiendo a ser invisible», admití. Mis padres eran difíciles. Tenían expectativas que nunca podía cumplir, estándares en los que siempre fallaba. Y Damien me detuve, sorprendida por lo difícil que era decir su nombre. Él reforzó todas las inseguridades que siempre había tenido sobre mí misma. Me hizo creer que estaba fundamentalmente rota. «No estás rota». La voz de Lucian era feroz. «Eres una de las personas más fuertes que he conocido». «No soy fuerte. Estoy aterrorizada constantemente». La fuerza no es la ausencia de miedo. Se volvió hacia mí, apoyándose en un codo. Es actuar a pesar de él. «Esta noche te enfrentaste a un feral. Salvaste a tu amiga. Te enfrentaste a Silas cuando la mayoría de los guerreros entrenados habrían huido. No tuve otra opción. Siempre hay una opción». Extendió la mano, dudó, y luego la posó en la cama entre nosotros. «Elegiste el valor. Elegiste la compasión. Esas son las cosas que hacen que alguien sea verdaderamente fuerte». Las lágrimas me quemaban los ojos. Damien dijo que era débil, que necesitaba a alguien que me cuidara porque no podía manejar el mundo real. Damien es un tonto que confundió la bondad con la debilidad. Los ojos de Lucian ardían de ira. No contra mí, me di cuenta, sino por mí. Tenía algo precioso y no reconoció su valor hasta que lo tiró por la borda. «¿Por eso lo hiciste?», le pregunté. «¿El baile que le obligó a mirarnos fue para darle una lección?». «No». Su mano se acercó, sus dedos rozaron los míos. Fue porque no podía evitarlo. «Desde el momento en que te vi escondida detrás de esa columna, tratando de hacerte invisible, quise sacarte a la luz. Quería que todos vieran lo que yo veía». «¿Qué viste?». «A alguien real». Sus dedos se entrelazaron con los míos y el contacto hizo que una descarga eléctrica recorriera mi brazo. «A alguien que sentía las cosas profundamente en lugar de fingir emociones. A alguien que había sido herida, pero que no había dejado que eso destruyera su capacidad de compasión». Las lágrimas brotaron. Intenté apartarme, avergonzada, pero Lucien me cogió la barbilla con delicadeza. «No lo hagas», dijo en voz baja. «No te escondas de mí. Apenas te conozco». «Lo sé». Su pulgar me secó una lágrima. «Pero me gustaría cambiar eso, si me dejas». Antes de que pudiera responder, se oyó un golpe seco en la puerta. La expresión de Lucien cambió al instante, y el hombre tierno desapareció tras la máscara del rey. «¿Qué?». La voz de Helena se oyó a través de la puerta, urgente pero controlada. «Majestad, tenemos un problema». Lucien se levantó de la cama inmediatamente y cogió una camisa de una silla cercana. «Quédate aquí», me dijo con voz que no admitía réplica. Pero yo ya me estaba levantando de la cama. «Si pasa algo, Evelyn, no me voy a quedar aquí mientras todos los demás se ocupan de lo que sea». Me acerqué a la puerta. «Ya estoy harta de esconderme». Algo cambió en su expresión. Orgullo mezclado con exasperación. «Está bien, pero quédate cerca de mí». Helena esperaba en el pasillo, con el rostro sombrío. «Tenemos movimiento en el bosque del norte. Al menos 20 firmas, tal vez más. Están rodeando la propiedad». «¿Ferales?». «No», Helena apretó la mandíbula. «Estos están organizados, entrenados. Es un ejército, Majestad». Se me heló la sangre. «Silas». Los ojos de Lucien se encontraron con los míos y vi mi propio miedo reflejado en ellos. Dijo que esto no había terminado. «Está utilizando a los supervivientes como moneda de cambio», continuó Helena, exigiendo que los entregáramos. Exigiendo específicamente que entregáramos al humano que llamó la atención del rey. ¿A mí? Me estaba exigiendo a mí.
De ninguna manera. La voz de Lucian era firme como el acero. Defenderemos Raven Crest. Llama a todas las manadas disponibles en un radio de 160 kilómetros. Quiero a nuestros mejores luchadores en las murallas en menos de una hora. Ya está hecho. Helena se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Majestad, ahí fuera no solo hay licántropos, hay vampiros, brujas. Es una coalición. Las implicaciones eran abrumadoras. Los vampiros y los licántropos habían sido enemigos durante siglos. Que colaboraran significaba que alguien había unificado al mundo sobrenatural contra nosotros, contra Lucian. Despierta a todo el mundo, ordenó Lucian. Los humanos al sótano reforzado, los heridos y los no combatientes también. Todos los demás, prepárense para luchar. Helena asintió y desapareció corriendo por el pasillo. Lucian se volvió hacia mí. Tienes que ir al sótano con los demás. No, Evelyn. Dijiste que era fuerte. Dijiste que elegí el valor. Lo miré fijamente a los ojos a pesar del terror que me oprimía la garganta. Lo elijo de nuevo. No voy a esconderme mientras otros luchan para protegerme. Podrías morir. Tú también. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Todos los que están aquí también podrían morir. Y si eso ocurre, quiero estar aquí luchando a tu lado, no acobardada en un sótano preguntándome si sigues vivo. Nos miramos fijamente. Entonces Lucian acortó la distancia entre nosotros y me besó. No fue un beso suave, fue desesperado, exigente, lleno de todo el miedo, el deseo y la necesidad que se habían acumulado entre nosotros desde aquel primer baile. Sus manos se enredaron en mi cabello, atrayéndome hacia él, y yo me derretí en sus brazos, devolviéndole todo lo que me ofrecía. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, su frente descansó contra la mía. Si mueres por mi culpa, susurró, quemaré el mundo. Entonces será mejor que nos aseguremos de que ninguno de los dos muera. Se rió, breve y con dolor, pero con sinceridad. Vas a ser mi muerte, Evelyn Hart. No si puedo evitarlo. La siguiente hora transcurrió en un caos organizado. Los licántropos se armaron con armas, tanto modernas como antiguas. Nadia trabajó frenéticamente para trasladar a los heridos al sótano, ayudada por James y varios otros humanos que se negaron a esconderse. Me encontré ayudando a organizar suministros, equipo médico, comida, agua, cualquier cosa que pudiera ser necesaria si esto se convertía en un asedio. Cassandra se me acercó cerca de los suministros médicos. Tenía los ojos rojos de llorar, pero más claros de lo que los había visto en toda la noche. Evelyn, su voz era débil. Tengo que decirte algo. Esperé, demasiado cansada para cualquier juego que fuera este. Fui cruel contigo, continuó. En la gala de antes, siempre entrelazó las manos. Damien me dijo que eras débil, que le impedías ser la mejor versión de sí mismo, y yo le creí porque me hacía sentir mejor por lo que hicimos. No me debes ninguna explicación. Creo que sí. Se refería a mis ojos. Esta noche has salvado vidas. Has luchado cuando tenías todas las razones para huir, y yo me escondí como una cobarde. Eres todo lo que Damien dijo que no eras, todo lo que yo fingí ser. La disculpa me pilló desprevenida. Gracias. Si sobrevivimos a esto, dijo Cassandra en voz baja, me gustaría intentar ser mejor, ser más como tú. Antes de que pudiera responder, las alarmas resonaron en la mansión, estridentes y urgentes. Estaban aquí. Corrí hacia el salón principal, donde Lucian coordinaba las defensas. Las enormes ventanas mostraban los terrenos exteriores, y se me encogió el corazón. El ejército que rodeaba Ravenrest era enorme, fácilmente un centenar de soldados, tal vez más. Lichens, vampiros y figuras envueltas en sombras que debían de ser brujas. Estaban en perfecta formación, esperando. A la cabeza estaba Silas, con su pálido cabello brillando a la luz de la luna. Lucian Ashford, su voz se propagaba a lo lejos, amplificada por la magia. Enviad a la chica y dejaremos vivir a los demás. Si os negáis, derribaremos estas murallas y mataremos a todos los que hay dentro. Lucian apretó los puños. A nuestro alrededor, su manada estaba lista. Helena, Nadia y docenas de personas más que había visto a lo largo de la noche. Todos dispuestos a morir para proteger a su rey, para protegerme a mí. No podemos ganar esta batalla, dijo Helena en voz baja. No con esos números. Lo sé. La voz de Lucian sonaba hueca. Pensé en todo lo que había sucedido. La gala, el ataque, el interés de Silas por mí, el asalto coordinado a una celebración de paz. Y de repente, todas las piezas encajaron.
No es casualidad, dije. Todos se volvieron para mirarme. El ataque en la gala. Silus apuntándome. Este ejército. Alguien está intentando iniciar una guerra. Lucien abrió mucho los ojos. El tratado de paz. Si el rey Lycan parece estar protegiendo a un humano a costa de vidas sobrenaturales, si parece que estás eligiendo a los humanos por encima de los de tu propia especie. Me detuve. Las implicaciones eran abrumadoras. Están intentando fracturar la alianza, poner a tu pueblo en tu contra, entonces no les daremos lo que quieren. La voz de Lucien ganó fuerza. No luchamos, Majestad, negociamos. Me miró. Dijiste que alguien estaba intentando iniciar una guerra, y si nos negamos a seguirles el juego, atacarán de todos modos, protestó Helena. Quizás. Lucien se dirigió hacia la puerta. O quizás se den cuenta de que su plan ha fracasado. Antes de que nadie pudiera detenerlo, salió al exterior. Corrí tras él, con el corazón en un puño. Lucien se giró y me cogió de la mano. Confía en mí, juntos. Cruzamos los terrenos hacia Silas y su ejército. Todos mis instintos me gritaban que corriera, pero seguí avanzando, con la mano entrelazada con la de Lucien. La sonrisa de Silas era afilada. ¿Has venido a entregar a la chica? No. La voz de Lucien rompió el silencio. He venido a proponer algo mejor. Oh, ¿quieres iniciar una guerra? Romper la paz entre nuestras especies. Lucien señaló a las fuerzas reunidas. Pero me pregunto, ¿saben tus aliados que ese es tu objetivo? ¿Entienden los vampiros y las brujas que están a tu lado que los estás utilizando para servir a los intereses de otra persona? Los murmullos se extendieron por el ejército. La sonrisa de Silus se desvaneció. El ataque de esta noche no fue aleatorio. Lucien continuó, dirigiéndose a toda la asamblea. Estaba diseñado para que pareciera que yo daba prioridad a un humano por encima de la seguridad de todos, para hacerme parecer débil, comprometido, para dar a mis enemigos una razón, para desafiar mi dominio y romper el tratado que ha mantenido la paz durante una década. ¿Estoy exagerando? Lucien se volvió hacia un vampiro en las primeras filas, un hombre mayor con canas en su cabello oscuro. Nikolai, ¿cuándo fue la última vez que tu clan tuvo un conflicto no provocado con mis manadas? El vampiro dudó. No desde el tratado. ¿Y tú? Lucien miró a una mujer cuyas manos crepitaban con energía oscura. Una bruja. ¿Cuándo fue la última vez que temiste caminar por territorios controlados por los de mi especie? No, no desde la paz, admitió ella. Alguien está tratando de volver a sumirnos en la guerra. La voz de Lucien resonó con convicción. Alguien que se beneficia de nuestro conflicto, que se hace más fuerte cuando estamos divididos, y está utilizando a esta mujer, me empujó hacia adelante como excusa. La expresión de Silus se ensombreció. Bonito discurso, pero no cambia nada. Entrégala. ¿O si no qué? Dije, con una voz que llegó más lejos de lo que esperaba. Atacarás, matarás a inocentes y demostrarás que Lucien tiene razón al iniciar la guerra que dices que no existe. Silas me miró con sus ojos rojos. No entiendes las fuerzas que están en juego aquí, pequeña humana. Entiendo que te están utilizando. Di un paso adelante, liberándome del agarre protector de Lucien. Alguien envió a los ferales a la gala, sabiendo que crearían el caos. Alguien se aseguró de que llamara la atención del rey. Alguien orquestó todo esto para que pareciera el comienzo de una guerra. Y tú estás haciendo su juego. Palabras atrevidas para alguien a punto de morir. Entonces, mátame. Abrí los brazos. Oí como Lucien contenía el aliento detrás de mí. Aquí y ahora. Demuestra que esto nunca tuvo que ver con la justicia, el equilibrio o la protección de tu especie. Demuestra que siempre se trató de violencia. El silencio se prolongó. Entonces Nikolai, el vampiro, dio un paso al frente. No me uní a esta causa para asesinar humanos en la noche. Vine porque Silas prometió pruebas de violaciones del tratado por parte de los licántropos que atacaban a nuestra gente. Pruebas que él mismo fabricó, dijo Lucien. Pruebas diseñadas para manipularte y llevarte a la guerra. Basta. La compostura de Silas se resquebrajó. Las sombras se reunieron a su alrededor, oscuras y retorcidas. Esta chica morirá esta noche, y cualquiera que se ponga de su lado, una nueva voz atravesó la oscuridad. No lo creo. De entre los árboles surgieron más figuras, docenas de ellas. Lycans en plena formación de batalla, liderados por un hombre mayor con canas en su cabello oscuro
y ojos que reflejaban los de Lucien. «Padre», susurró Lucien. El hombre mayor, el antiguo rey Lycan, me di cuenta, se acercó para situarse junto a su hijo. «¿Pediste ayuda?» Y las manadas respondieron. Todas ellas. Aparecieron más figuras, no solo Lycans, sino también vampiros, brujas, humanos armados con lo que podían llevar. Una coalición para contrarrestar la coalición de Silas. La marea había cambiado. El ejército de Silas vaciló, buscando la orientación de su líder, pero Nikolai y varios otros ya estaban retrocediendo, con expresiones preocupadas. «Esto no es lo que acordamos», dijo Nikolai. «Prometiste justicia, no manipulación». «¡Cobardes!», espetó Silas, pero su bravuconería se estaba resquebrajando. «Ya basta, todos ustedes». La voz del padre de Lucien transmitía autoridad absoluta. «Celos Ravenclar, se le acusa de orquestar ataques contra humanos y seres sobrenaturales, de crear ferales para utilizarlos como armas, de intentar romper el tratado de paz. Ríndase y se enfrentará a un juicio. Resista». Y Silas se movió como un borrón. Me agarró antes de que nadie pudiera reaccionar. Su mano alrededor de mi garganta, sus garras presionando contra mi piel. Un paso más y ella muere. Lucien se quedó paralizado, con el rostro convertido en una máscara de pura rabia. «Suéltala». «No lo creo». La voz de Silas sonaba en mi oído, fría y divertida. «Esta pequeña humana se ha vuelto muy valiosa. Creo que me la quedaré». Le clavé el codo en las costillas con todas mis fuerzas. No era mucho. Era humana, débil, todo lo que Damien siempre había dicho, pero fue suficiente. Suficiente para que Silas aflojara su agarre, suficiente para que yo cayera y rodara lejos, suficiente para que Lucien atacara. La pelea fue brutal y breve. La transformación de Lucien fue instantánea. Su enorme forma de lobo se estrelló contra Silas con una fuerza devastadora. Rodaron por el suelo en una maraña de pelo, furia y sangre. Cuando terminó, Lucien se quedó de pie en forma humana sobre el cuerpo inconsciente de Silas, con el pecho agitado y los ojos aún ardientes como el ámbar. «Se acabó», dijo. Y así fue. El ejército de Silas se disolvió. Algunos huyeron en la noche, otros se rindieron, alegando que habían sido engañados. Nikolai y varios otros líderes se acercaron directamente a Lucien, ofreciéndole disculpas y prometiendo un compromiso renovado con la paz. El peligro había pasado. Amanecía en Ravenrest cuando por fin regresamos al interior. Los supervivientes de la gala habían salido del sótano y la mansión se llenó de voces agotadas y aliviadas. Nadia comprobó que nadie tuviera heridas, mientras Elena coordinaba a las manadas recién llegadas. Encontré a James en el salón principal, con el brazo alrededor de una joven Lycan a la que no reconocí. Sonrió cuando me vio. «Estás viva», dijo innecesariamente. «Tú también. Resulta que estar a punto de morir te hace replantearte tus prioridades». Miró a la mujer que estaba a su lado, la asistente de Nadia. Me di cuenta de que Sara y yo hemos estado hablando de tomar un café horrible en algún momento. Me reí, genuina y cálida. «Bien, te mereces un café horrible y buena compañía». Damien se acercó vacilante. Cassandra estaba a su lado. Ambos parecían más pequeños de alguna manera, humillados por los acontecimientos de la noche. «Evelyn», dijo Damon, «te debo una disculpa. Varias, en realidad. De verdad, estuve de acuerdo. Pero ahora no. Ahora estoy demasiado cansada para cualquier cosa que no sea dormir. Me parece justo». Me tendió la mano. Por si sirve de algo, me equivoqué en todo. Miré su mano durante un largo momento. Luego la estreché. «Gracias». No era perdón. Todavía no. Pero era un comienzo. Cassandra me tocó el brazo con delicadeza. «Eres extraordinaria», dijo en voz baja. «Espero que ahora lo sepas». Mientras se alejaban, sentí que algo cambiaba dentro de mí. La última parte de la chica que creía que estaba rota finalmente desaparecía. Lucien me encontró junto a las ventanas que daban al jardín. El sol lo pintaba todo de oro. Y podía ver a gente en el jardín, humanos y licántropos, trabajando juntos para reparar los daños, hablando, incluso riendo. «¿Cómo te sientes?», me preguntó. Agotada, aterrorizada, viva. Me volví para mirarlo. ¿Siempre es así? La violencia, la política, la amenaza constante, a veces. Se acercó. Pero también hay momentos buenos, momentos de paz, momentos en los que puedes simplemente existir sin mirar por encima del hombro. Me gustaría ver esos momentos. Me gustaría mostrártelos.
Su mano encontró la mía. Sus dedos se entrelazaron con los míos en un gesto que ya me resultaba familiar. Si te quedas aquí, en Ravencrest, conmigo. Sus ojos ámbar eran vulnerables, abiertos. Sé que es pronto. Sé que apenas nos conocemos, pero nunca he sentido por nadie lo que siento por ti, y me gustaría tener la oportunidad de explorar eso. Si tú también lo deseas. Pensé en mi antigua vida, en la existencia cautelosa y controlada en la que había intentado hacerme lo suficientemente pequeña como para encajar en espacios que nunca fueron para mí. Pensé en la voz de Damien diciéndome que no era suficiente, que nunca lo sería. Y luego pensé en las últimas 12 horas, el terror y el coraje y el momento en que elegí luchar en lugar de esconderme. Quiero eso, dije. La sonrisa de Lucian era brillante, transformaba todo su rostro. Sí, me acerqué, poniéndome de puntillas para besarlo suavemente. Pero me quedo con mi apartamento y mi trabajo, y más vale que James tenga privilegios de visita ilimitados. Él se rió contra mis labios. Trato hecho. Y si alguna vez me obligas a asistir a otra gala, nos esconderemos juntos detrás de las columnas, prometió. El beso se intensificó, se convirtió en algo más. A nuestro alrededor, Ravenrest bullía de vida, esperanza y la promesa de paz. Afuera, el sol subía más alto, disipando las sombras de la noche. Cuando finalmente nos separamos, Lucian apoyó su frente contra la mía. Entonces, ¿esto está pasando?, preguntó suavemente. Esto está pasando. El rey Lycan y la humana que golpeó a un renegado con una sartén. La humana que eligió el valor, le corregí. Y el rey que la vio cuando era invisible. Sus brazos me rodearon y me dejé sumergir en su calor. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura, lo suficientemente vista. No porque alguien más me completara, sino porque finalmente había reconocido mi propio valor. La chica que se escondía detrás de las columnas había desaparecido. En su lugar había alguien más fuerte, más valiente. Alguien que había aprendido que lo que creía que eran debilidades eran en realidad sus mayores fortalezas. Alguien que había encontrado el amor no por hacerse más pequeña, sino por ocupar por fin su espacio. 6 meses después, me encontraba en el mismo salón de baile donde todo había comenzado. Pero esta vez no me escondía. La gala anual de invierno estaba en pleno apogeo, celebrando 6 meses de paz renovada. El tratado se había reforzado. Silas y sus cómplices habían sido juzgados. La comunidad sobrenatural se había unido contra aquellos que querían dividirlos. Y yo estaba al lado de Lucian, con un vestido azul oscuro que combinaba con sus ojos cuando no eran ámbar. Mi pálido cabello rubio estaba peinado con elegancia. Al otro lado de la sala, crucé la mirada con James. Estaba bailando con Sarah, y ambos reían. Nadia pasó girando con Elena, y su pareja sorprendió a todos excepto a aquellos que las habían visto juntas durante la crisis. Incluso Damian y Cassandra estaban allí, aunque pasaron la mayor parte del tiempo evitándonos y trabajando con el Consejo Humano en nuevas iniciativas de integración. ¿En qué piensas?, me preguntó Lucian, con su brazo alrededor de mi cintura. En lo mucho que ha cambiado todo. Para mejor le miré a este hombre que me había visto cuando era invisible, que me había elegido cuando no era nadie, que había estado a mi lado en medio de la violencia, el terror y el caos. Definitivamente para mejor, me besó entonces, allí mismo, en medio del salón de baile, delante de todos, y yo le devolví el beso. Ya no tenía miedo de que me vieran, ya no tenía miedo de ocupar espacio, ya no tenía miedo de nada. Porque a veces la chica que se esconde detrás de las columnas no necesita que la rescaten. A veces solo necesita que alguien la saque a la luz y le recuerde que siempre ha sido fuerte. Y a veces es entonces cuando comienza la verdadera historia.